un alto deber ir a la escuela, que hay que aprender a amar, que amar se aprende y amar enseña. No podemos. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Damos inicio al programa Orientación Magisterial, órgano oficial de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Hoy, día 2 del mes de junio, estaremos tratando diversos temas de interés para todos y para todas. Estaremos conversando sobre la posición de la Asociación Dominicana de Profesoras respecto a la ordenanza 33-2019 de la Orden Departamental 33-2019 del Ministerio de Educación. Estaremos también compartiendo informaciones diversas sobre iniciativas que se vienen desarrollando desde la Asociación Dominicana de Profesores, algunas informaciones breves sobre la evaluación del desempeño y el concurso, pero muy breve, y estaremos haciendo un largo diálogo con el profesor Bienvenido Mercedes sobre el tema de la violencia, el sistema educativo y la necesidad de una respuesta integral frente a la situación que actualmente vive la escuela en la República Dominicana. Creo que de inmediato podemos comenzar escuchando la intervención de la compañera Xiomara Guante, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, a la hora de fijar posición en torno a la Orden Departamental 33-2019. Escuchemos a nuestra presidenta. Está aquí para decir que es correcto implementar política de igualdad de género en educación. Además, reiteramos nuestro compromiso con la equidad en las escuelas y reclamamos participación en la elaboración de esa política. Hace más de una década asumimos compromisos con política de igualdad de género, la cual está establecida en nuestra plataforma programática y viene trabajándose desde el 8º Congreso en el año 2008. Esta política se aplica al interior del magisterio, por lo cual hemos creado una estructura de ejecución de la misma con una Secretaría de Equidad con perspectiva de género en el Comité Ejecutivo Nacional y en las 155 seccionales en todo el territorio. En la sociedad dominicana es cada vez más notoria la desigualdad y falta de equidad entre mujeres y hombres, y consideramos oportuno reiterar que no podemos seguir tolerando que las mujeres continúen discriminadas en cuanto a la inserción laboral y en la retribución del trabajo, a pesar de haberse logrado el cierre de brecha en la educación secundaria y universitaria a favor de la mujer. Deploramos que a pesar de que la igualdad entre los géneros es un mandato establecido por el artículo 5 de la Ley General de Educación 6697, asimismo como está consignado en el artículo 39 de la Constitución de la República, también es parte del compromiso contraído por el Estado Dominicano con la comunidad internacional en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embargo, la inobservancia en el cumplimiento de estas disposiciones está produciendo la espantosa tragedia de violencia que padecen las mujeres, lo que genera que en nuestra sociedad estamos llegando a los extremos con los feminicidios, pues entre enero del 2017 y junio del 2018 llegamos a reportar 285 casos. La tasa de feminicidios en el 2017 fue de 4.60 por cada 100.000 habitantes, un triste récord que nos enlutece a todos. Estamos seguros que con la educación y desde la escuela podemos hacer retroceder tan alarmante drama.
A propósito del tema que se debate actualmente sobre la orden departamental que ha dictado el Ministerio de Educación, la ADP plantea que se amplíen los mecanismos de consultas y asesorías que garanticen la participación de todos los sectores de la sociedad, que creemos que hombres y mujeres tienen derechos iguales y que este derecho debe ser un importante eje en el currículo educativo, a fin de que nuestros niños, niñas y adolescentes experimenten desde las aulas el valor de la igualdad de género. La ADP entiende que la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Manifestamos que la solución de la grave desigualdad existente en la sociedad dominicana entre los géneros requiere de cambios culturales profundos en visiones y normas, patrones de comportamientos individuales y colectivos sustentados en el predominio masculino, cambios que deben ser promovidos por la educación con equidad de género. El salario promedio de las mujeres es de 18% menor que el recibido por los hombres. El 47% de las mujeres frente al 69% de hombres participan en el mercado laboral y la tasa de desocupación de las mujeres duplica la de los hombres. 20% mujeres desocupadas contra un 8% de hombres. Otro dato revelador de la discriminación contra las mujeres es que el 26% de las jóvenes entre 14 y 24 años no trabajan ni estudian, mientras que esto se da solo en el 13% de los masculinos. Lo más triste es que el 20% de las mujeres de 15 a 19 años abandonó la escuela por estar embarazada, lo cual tendrá un impacto muy negativo para su futuro, para sus hijos e hijas y para su entorno. La discriminación de la mujer se refleja en su participación en las instituciones públicas, que a pesar de los avances registrados en el país con el establecimiento de cuotas femeninas, de 22 ministerios, solo 3 están ocupados por mujeres. En la Junta Monetaria, de 10 integrantes, ninguno es mujer. En 7 órganos reguladores, ninguna mujer. De 32 senadurías, solo 3 mujeres. Los voceros de los partidos políticos en el Senado y la Cámara de Diputados, solo una mujer. En la Junta Central Electoral, de 5 integrantes, 2 mujeres. De 153 alcaldías, solo hay 3 mujeres. Y de 1.164 regidurías, solo 294 son ocupadas por mujeres. La ADP sugiere al ministro de Educación, licenciado Antonio Peña Mirabal, convocar de inmediato un proceso de discusión y concertación de la política de equidad de género en el que participen todos los sectores de la sociedad, muy especialmente las mujeres, que son las que más sufren esta situación de discriminación y de opresión. La ADP conoció la ordenanza el día en que la conoció toda la opinión pública. Estuvo la representación de equidad con perspectiva de género de este organismo en la persona de la compañera Nelly Bonilla, que está aquí sentada, y ese día conocimos el contenido de la orden. Sin embargo, estamos diciendo que es correcta la implementación de una política de equidad con perspectiva de género. Lo que la ADP sí siempre, tal cual lo dice esta nota, ha establecido hace más de 10 años lo que es su política de género. De ahí entonces que tiene hasta una cartera, una secretaría que tiene que ver con equidad y perspectiva de género. Y por todo lo que hemos graficado en este documento, se hace visible la necesidad de que se implemente una correcta política de igualdad entre hombres y mujeres, por lo que le estamos pidiendo al ministerio que nosotros también seamos parte de esa mesa de discusión para la política, que con esa orden departamental no está elaborada, se va a elaborar a partir de definida la orden. De manera que la ADP sabe que tiene que existir política de género,
Debe existir política de género. Si queremos entonces establecer algunas estrategias para acabar con situaciones tan dramáticas como la que hemos explicado aquí, que tiene que ver con los feminicidios. Ese tema de los feminicidios es un tema de machismo cultural que nosotros solo con una correcta política de equidad de género vamos a poder erradicar del seno de nuestra sociedad, del seno de nuestros hogares. Nosotros no necesariamente tenemos que salir a conversar con los docentes sobre política de género, porque la ADP tiene su política de género interna, lo interno del magisterio. La ADP tiene una secretaría aquí en el Comité Ejecutivo de Equidad con Perspectiva de Género y tiene secretarías en todas las seccionales del país que se llama Equidad con Perspectiva de Género. De hecho, hacemos todos los años 2 o 3 actividades, siempre lo ha hecho hace más de 10 años, actividades que tienen que ver con el tema de equidad de género. Trabajamos de manera muy cercana con nuestros maestros y nuestras maestras el tema de la participación, en el caso de la ADP, la participación en el movimiento sindical de nuestras damas, de nuestras maestras, de nuestras mujeres, de manera que nosotros lo único que sí pedimos al ministerio es la participación de nosotros en la elaboración de la política del ministerio, porque la ADP como tal, como sindicato, como gremio, tiene su política hace más de 10 años, inclusive está contemplada en sus estatutos. Y en tanto es una orden departamental, no necesariamente tiene que ser discutida en un Consejo de Educación. Nosotros aquí estamos haciendo un llamado al ministro de Educación para que se abra el proceso en que todos los sectores sociales y todos los sectores interesados participen. De hecho, hemos dicho que la ADP reclama ser parte de los equipos que van a elaborar esa política, de manera que entonces eso significa que no hemos sido parte. ¿Están de acuerdo? Nosotros estamos diciendo que ratificamos que es correcto la implementación de una política de género en los centros educativos. Porque ¿qué es lo que ocurre? Un debate con la orden departamental es un documento, un papel que tiene la intención que da un plazo de unos días para que se comience a elaborar, a diseñar la política. Ahora, lo que tenemos que estar convencidos es de que es correcto la implementación de esa política. No es la orden como tal, porque la orden es un papel, un documento. Es que esa orden se cumpla y que se comience a diseñar la estrategia de política de género, que es donde la ADP quiere ser parte para poder hacer sus aportes en ese sentido. En tanto nosotros, como ya lo hemos dicho, tenemos más de 10 años que aplicamos política de género a lo interno de este sindicato. Una ideología es una cosa muy distinta a una política. ¿Qué es una política? Bueno, yo pienso que todo el país sabe que una política es un conjunto de normas y de estrategias que se conforman para tú lograr un fin. En ese sentido, toda la orden departamental y todo lo que nosotros hemos leído y hemos examinado habla de diseñar una política correcta de equidad de género, de igualdad entre hombre y mujer. ¿Qué significa eso? Que se estarán estableciendo todas las estrategias de manera que dentro del Ministerio de Educación se pueda establecer que haya igualdad entre hombres y mujeres. Solo eso, o sea, nosotros no lo vemos más allá y no pensamos tampoco que haya habido en este documento que ha salido público ninguna intención de asociar política de género con ideología, que es una cosa muchísimo más profunda, que no tiene nada que ver con igualdad, ni tiene nada que ver con lo que dice la Constitución de la República, ni tiene nada que ver ideología con lo que dice la Ley General de Educación. Está clara la opinión de la Asociación Dominicana de Profesores respecto a un tema que es parte del debate nacional y que parece ser que va a continuar siendo parte del debate nacional. Quiero, antes de entrar al tema central del programa de hoy, compartir varias informaciones con los compañeros. Se está organizando la maestría sobre cambio climático para educadores. Es parte de un acuerdo entre la Asociación Dominicana de Profesores y la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras instituciones y organizaciones de organizar una intervención sostenida sobre el tema del cambio climático. Forma parte esta iniciativa
del proyecto que se acordó desde el pasado año, que se llama La Escuela Responde al Cambio Climático. Esta maestría estará dirigida a unos 200 compañeras y compañeros, maestros y maestras de todo el país, y buscamos sentar la base humana que nos permita trabajar a fondo desde la escuela el tema del cambio climático, sus impactos y las estrategias para enfrentarlo. La otra información que queremos también compartir con ustedes, el próximo día 6 estaremos iniciando el diplomado sobre formación sindical. Ahí estaremos capacitando a unos 350 compañeras y compañeros de todas las seccionales del país, que estarán trabajando como facilitadores, y que a su vez esos 350 compañeros estarán llegando con información, reflexión y análisis a las más de 5.000 unidades de base que componen la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Es una actividad importante desde el punto de vista de que abre un proceso sostenido de trabajo en materia de formación sindical. Este es un paso importante, yo diría estratégico para la ADP, en la medida en que nosotros tenemos cerca del 50% de los maestros son nuevos en el sistema, y hace falta que conozcan adecuadamente el sindicato, su plataforma, su concesión, su historia y sus aportes, de manera tal que la integración al sindicato nuestro se haga de manera consciente, que todo el que sea parte del ADP esté claramente identificado con lo que es el sindicato, y eso solamente se logra con formación sindical. Este día 6, vuelvo y digo, estaremos iniciando el diplomado sobre formación sindical, que va a llevar 3 sesiones de 2 días de trabajo. Ahí estaremos, vuelvo y digo, formando 350 compañeros de las distintas seccionales que trabajarán en todas las regiones, municipios y unidades de base del país. También informarle a los compañeros que está instalando una plataforma para la formación virtual. Ahí se van a estar instalando desde el Instituto de Formación Sindical y Pedagógico un conjunto de cursos, talleres y diplomados que estaremos desarrollando durante los próximos meses, y esa plataforma nos va a permitir a nosotros llegar a todos los compañeros y compañeras que les interese ser parte del proceso de formación que vamos a estar desarrollando sobre aspectos sindical, pero también sobre aspectos pedagógicos clave del quehacer del magisterio en la República Dominicana. Hay un conjunto de iniciativas más en marcha y que estaremos informando en los programas sucesivos. Se ha avanzado en revisar la evaluación por desempeño para cerca de 17.000 compañeros que están pendientes de la aplicación de incentivos, y en función de eso se han hecho correcciones a un número, yo diría, importante de compañeros cuyo incentivo de evaluación estará siendo aplicado en este mismo mes. Ya estaremos en los próximos programas dando detalles a los compañeros, y ojalá nosotros poder tener la lista en la mano de los compañeros que estarán recibiendo beneficio por evaluación del desempeño. El programa pasado hablamos del concurso. El próximo programa estaremos también destinando algún tiempo para completar informaciones, sobre todo informaciones nuevas de la marcha de la instalación del concurso por oposición. Queremos entonces, a partir de este momento, dedicar el programa a hacer un análisis del tema de la violencia escolar, el impacto que tiene sobre los procesos de aprendizaje y cómo articular un conjunto de estrategias más integral desde el sistema educativo que nos permita abordar un aspecto que preocupa a toda la sociedad dominicana y lógicamente que impacta sobre la educación, incluido el rol del magisterio. Para eso le hemos pedido al profesor Bienvenido Mercedes, licenciado, y yo diría varias licenciaturas. Bienvenido. Usted ha estudiado mucho, bienvenido. Bastante. Usted ha estudiado mucho, que ha estudiado además bastante los temas que tienen que ver con los aspectos pedagógicos y psicopedagógicos, que creo que podrá permitirnos ver aspectos que son parte de la preocupación y darnos herramientas para desde la escuela poder abordar el tema de la violencia
escolar. Yo diría, bienvenido, que el magisterio, la escuela en sentido general, hoy está atravesando, yo diría, por una situación muy difícil en materia del ambiente escolar. Pregunto inmediatamente, ¿cuáles, a su parecer, son los factores que están incidiendo actualmente en la alarmante situación que cada día ocupa además los medios de comunicación, situaciones de violencia que impactan a la escuela y a la sociedad? Sí, buenos días, Sí, muy bueno. colega Rafael Félix, buenos días a los amables televidentes. Fíjese, en principio, cuando acordábamos esta participación, habíamos propuesto que nosotros, como el tema de la violencia es un tema tan vinculante, que nosotros hagamos una revisión de lo que es la educación, el desempeño y la violencia escolar, como parte de como punto de inicio para nosotros poder organizar un abordaje integral de la problemática que evidentemente está siendo abordada, diría yo, un poco de manera preocupante a los fines de nosotros poder articular propuestas de solución. Pues me voy a permitir en breve segundo así hacer una revisión de todo lo que ha significado el proceso educativo en la República Dominicana a partir de la incorporación de las reformas educativas. Y hemos visto que el sistema educativo de la República Dominicana se ha ido afianzando, se ha ido adaptando, se ha ido organizando en términos de lo que son los demás sistemas organizados que tiene el mundo. Y por ejemplo, cuando usted ve, Rafael, que la estructuración del sistema en los diferentes niveles en que está actualmente estructurado, tú dices, bueno, hemos avanzado. Tú analizas también la estructura del diseño curricular sustentado en una propuesta de enfoque educativo con unas teorías que incorpora y una propuesta metodológica. Dice, bueno, hay verdaderamente unos esfuerzos por avanzar en educación. Ahora bien, de repente nosotros nos encontramos con una situación que no es nueva en el sistema educativo, pero que obviamente por lo exacerbado, por lo frecuente, por lo recurrente y a veces por lo lacerante que son los resultados, nos ocupa a la comunidad educativa, y es la violencia escolar. He visto y escuchado con mucho detenimiento muchísimas posiciones, y lo que me preocupa es que pareciera que los opinantes tienen solo como punto de referencia lo que están observando como conducta que genera la violencia escolar. Han perdido de vista que el comportamiento violento tiene una explicación, tiene una génesis, y es justamente la carencia que nosotros tenemos de estudios que nos expliquen cómo, por ejemplo, funciona el cerebro humano. Y es desde ese entendimiento del funcionamiento del cerebro humano que nosotros podemos entender el porqué de estas conductas violentas que hoy estamos observando en nuestras escuelas. Es probable que nosotros como sistema, como espacio educativo, no nos hayamos comprometido con una línea de análisis, de estudio del comportamiento de los estudiantes en la escuela. Y perdemos de vista de que obviamente estos jóvenes vienen de una sociedad, y que esa sociedad es quien va perfilando el comportamiento de estos jóvenes. Es decir, no es la escuela que genera la violencia.
aquí es donde se manifiesta la violencia, porque obviamente es el espacio de convivencia de los y las estudiantes. Hay que buscar, hay que indagar cuán, por ejemplo, dañino ha sido la proliferación de los espacios de consumo de bebida alcohólica, que han desconfigurado el pensamiento de nuestros estudiantes. Como, por ejemplo, el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia en contra de la mujer, son elementos que van fijando un comportamiento violento en los estudiantes. Ahora bien, pregunto, ¿en qué momento el sistema educativo se ha preocupado como para organizar un debate, un foro que integre, señores, varios pensadores, varios teóricos, varios practicantes de la conducta humana? Psicólogo, antropólogo, sociólogo, es decir, neurólogo, pedagogo, para que en un diálogo profundo, multidimensional, multifactorial, podamos nosotros estudiar este comportamiento, porque le voy a decir algo, además, Félix. Sin mente no hay cerebro. Y el cerebro está vinculado, es decir, la forma de manifestar está vinculado al contexto. Entonces, hay que diseñar políticas. Hay que diseñar política para disuadir ese comportamiento. Y eso es responsabilidad inclusive de ese diseño del propio gobierno central. El Estado deberá pensar en manera efectiva de cómo controlar todos esos elementos de violencia que inciden en la sociedad y que los estudiantes están observando y que reproducen en los espacios educativos. Hay que dejar, por ejemplo, de entender que la solución a la violencia escolar se tiene que tratar desde la judicialización de la conducta del estudiante. Y veo con mucha preocupación, por ejemplo, la semana pasada, que el ministerio, a través de las regionales y los distritos, ha empezado un proceso de intervención en las escuelas con fiscales adjuntos. Yo creo que eso, la ciencia jurídica pudieran entrar para aportar la parte de regulación y hasta sancionadora de alguna conducta, pero eso es de último. Me parece que los fiscales, aun cuando tengan buena intención, por no conocer la configuración del cerebro humano, por no conocer la conducta humana, se están imposibilitados de ejercer una acción efectiva tendente a un poco apaciguar esos conatos de violencia que se están generando, porque no se trata de una pandilla, porque tampoco son pandilleros. Se trata de una acción que hay que entender dentro del seno mismo de la sociedad donde se están formando esos muchachos. Es que la sociedad tiene que empezar a repensar en construir modelos de convivencia pacífica que le permitan, señores, educar con el ejemplo a estos jóvenes que están hoy en las escuelas. Se plantea recurrentemente, bienvenido, que hay mucha permisividad respecto a los estudiantes. Se plantea que el documento norma de convivencia escolar da muchas licencias, vamos a decir, a los estudiantes, y en ese sentido yo veo que hay una tendencia a plantear una profundización en medida de cortes represivas respecto a los muchachos. Sí, fíjese,
más allá de lo que son los reglamentos que como norma general emite el propio ministerio, cada contexto, cada espacio educativo debe darse la oportunidad de generar compromisos que le permitan diseñar lo que son las normas de convivencia. Porque también hemos visto con mucha preocupación que esas normas de convivencia interna de cada centro han sido atacadas y a veces golpeadas, dando también paso a que las normas de observación de la civilidad dentro de las escuelas no se contemplen, no se lleven a cabo. Yo creo que eso es un factor muy peligroso, el que una escuela deje de tener una propuesta que permita organizar los sistemas de relación de sus miembros como espacio de convivencia. Hoy, señores, una escuela está llamada a estar 8 horas. Antes, y usted también como maestro sabe, que los espacios que generalmente ocupaban las escuelas eran 4 o 5 horas, 3, 2. Hoy están llamados a convivir 8 horas. Es decir, que los espacios de control, los espacios de convivencia que regulen esa relación entre maestro, entre estudiante, entre familias, son importantes, que cada escuela, como parte de la propuesta de su proyecto educativo, debe poseer. Y eso se tiene que respetar. Obviamente que siempre apostamos que la condición del derecho que tiene cada estudiante a recibir una educación de calidad, eso prevalezca. Pero que para ello, en todo espacio humano, si no hay norma, si no hay regla, oye, eso logra poca cosa. Correcto. Vamos a hacernos una pausa. Sí, vamos a hacer una pausa breve para que continuemos en breve con el programa Orientación Magisterial, analizando estos temas de interés. Maestra, maestra, maestro. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Orgullo es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes. Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados, con una inversión de 290 millones de pesos, ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de CONAMA. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría, como una necesidad, este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Magisterial. El tema de la violencia escolar no es un asunto solo nacional, evidentemente. Hay incluso organizaciones muy importantes de América Latina que han hecho estudios sobre el tema de la violencia escolar. Y hay países incluso que se constituyen un tormento, yo diría, mucho más grande que el que nosotros vivimos, incluidos los Estados Unidos, que yo creo que no pasa un mes sin que algún acontecimiento de violencia se genere en las escuelas norteamericanas.
Pregunto yo, y me están preguntando los compañeros por aquí, bienvenido, ¿cómo es que nosotros, en términos concretos, vamos a poder afrontar el tema de la violencia escolar y cuáles herramientas debiera disponer el magisterio para poder entender y actuar de manera eficiente respecto al tema de la violencia que ocurre en las escuelas? Sí, te voy a referir dos hechos que van a confirmar esa preocupación, Rafael. Revisando yo algunos apuntes desde mi interés por conocer la neuropedagogía, me he dado cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos y específicamente en California, se hizo un estudio a unos 1.400 estudiantes, y de ellos el 91% de los varones tenían un instinto, es decir, confesaron la intención de en algún momento cometer algún asesinato. Luego el 84% de las hembras también confirmaron ese hecho. Ahora bien, más recientemente, y justamente como parte para entender este proceso de la violencia desde la neuropedagogía, se hizo en Colombia un estudio similar y los resultados fueron casi similares. De manera que entiendo que ocuparnos nosotros como espacio educativo, como propuesta educativa, en la profundización en el estudio de las variables que inciden en la conducta violenta del estudiante, es una labor que no podemos postergar. Cada centro educativo como propuesta deberá, con su grupo, con su espacio, procurar conocer las variables de identidad del grupo social que está organizado alrededor de una escuela. De dónde viene, cuál es el comportamiento, cuál es el modus operandi y vivendi de los padres, para nosotros poder, señores, presentar propuestas concretas, porque no se trata, reitero, que la violencia viene fruto de la espontaneidad del estudiante, es toda una construcción que va acumulando y que finalmente termina en la conducta violenta. Entonces, determinar cuáles son los factores incidentes para trabajar. Bueno, habrá que ver cuántos niños de eso han sido violentados y cuál es la propuesta que tiene la escuela para disuadir, para bajar los niveles de violencia con que vienen los muchachos del espacio de su hogar. Hay que ver si los estudiantes a qué nivel se están iniciando, por ejemplo, al consumo de ingestas alcohólicas. Y porque ya vimos cuál es el efecto que el alcohol ejerce en el cerebro de los jóvenes. Y así estudiar un conjunto de variables, el sector de donde viene el estudiante, cuáles son los elementos que inciden en la articulación de las relaciones sociales que se emiten. Es decir, es todo un espacio. La escuela no solamente debe concentrarse en la propuesta pedagógica, sino que esa propuesta pedagógica tiene que incorporarle, tiene que proponérsele elementos que tiendan a atender necesidades puntuales en la vida y en la existencia de los estudiantes. De lo contrario, entonces, poco estaríamos haciendo para nosotros entender, comprender y finalmente proponer medidas a los fines de que la violencia escolar pueda bajar. ¿Existe algún vínculo, digamos, profundo en el caso dominicano de las dificultades en los procesos de aprendizaje, el resultado de los aprendizajes respecto al tema de los niveles de violencia? Fíjese, hay mucha información, pero que la información tiende a ser dispersa a los fines de tomar una medida así que basados en informaciones puntuales nos permita
al magisterio tomar medidas desde el punto de vista científico para ayudar a disuadir el tema de la violencia. Yo, por ejemplo, estaría deseoso de ver un observatorio que mida la incidencia de la violencia en un espacio escolar puntual y que a partir de ese conjunto de informaciones nosotros diseñemos un conjunto de estrategias para intervenirla y que podamos tener ese referente como punto de partida que nos permita a nosotros, a partir de un ensayo efectivo, decir, mira, estos son los elementos que generaron la violencia en X espacio. Y estas fueron las medidas que nosotros tomamos y fíjense cuáles son los resultados. Todavía yo no he visto un estudio de esa naturaleza y es lo que le debe corresponder en parte al Ministerio de Educación y que inclusive, reitero, como propuesta, porque en definitiva yo lo que soy es un entusiasta del tema, a propósito de mi preocupación que tengo, cómo no se le ha dado el espacio, la cabida para la integración de la neurociencia como espacio que articula y que organiza una propuesta educativa mucho más novedosa. Y es de ese espacio entonces que nosotros vemos con preocupación que no avanzamos en términos de rendimiento, porque tampoco, y es muy fácil decir que los bajos rendimientos académicos es responsabilidad del maestro. No es así, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Es una acción mucho más compleja que debe de llevarnos a reflexionar a nosotros sobre todos los temas que se convierten en distractores y en amenaza para la consecución de los propósitos educativos. Y la violencia, señores, es un elemento real. Y habrá que contemplar en las evaluaciones de los desempeños finalmente la incidencia que está tomando el comportamiento, la conducta que se está generando desde las escuelas. Muchos maestros están planteando en este momento, y yo diría desde mucho antes se viene planteando, incluyendo los actores privados, la necesidad de una revisión de la norma de convivencia escolar, por entender precisamente que abre muchísimas brechas a comportamientos inadecuados de los estudiantes. ¿A usted qué le parece esa posibilidad? Sí, me parece importante, pero lo veo que sigue siendo el marco general para que cada espacio adopte una propuesta que permita, conforme a las características ambientales, sociales, culturales, donde está la escuela. Cada distrito, por ejemplo, que es la instancia que más cerca está de las escuelas, debe empeñarse en que cada centro educativo pueda construir, con la asistencia obviamente de un marco general, de una propuesta que permita organizar los sistemas de relaciones y que esa propuesta en la que debe estar la opinión de los padres, en la que debe estar la opinión de los estudiantes, en la que debe estar la opinión de los maestros, en la que debe estar la opinión de los amigos de la escuela, debe ser respetada como manera posible, señores, de poder enfrentar algunas situaciones de riesgo que pudieran inclusive evitar mayores peores. La norma de convivencia es vital para el manejo de las relaciones y poder nosotros articular y exhibir conductas adecuadas que propicien el ambiente necesario para que la educación pueda darse conforme esté establecido en la intención al menos y en el propio diseño curricular. Vamos a hacer una segunda pausa breve y continuamos con el programa Orientación Magisterial. Pedirle a nuestro director si puede tener disponible alguna llamada que quieran hacer los compañeros, maestros u otras personas que hoy comparten con nosotros este programa, pues puedan hacerlo, de manera que estamos tratando un tema importante, el tema de la violencia escolar, sus vínculos
con los procesos de aprendizaje y la necesidad de una respuesta integral a la problemática. Continuamos en breve. Maestra, maestro. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Orgullo es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes. Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados, con una inversión de 290 millones de pesos, ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de CONAMA. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría como una necesidad este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Se ha planteado y plantean los maestros y mucha gente en la sociedad de manera sistemática el hecho de que se le haya quitado autoridad al magisterio para poder abordar los temas vinculados a las conductas de los estudiantes en las aulas. ¿Qué usted cree? Bueno, eso es un reclamo y ciertamente, aunque visto con cierto sesgo, una de las preocupaciones y de las manifestaciones que expresa el maestro para probablemente evaluar y concluir en las razones del porqué de la conducta del estudiante se concluye en que es porque al maestro se le ha quitado la autoridad, al que los directores se le ha quitado la autoridad. De manera que esto pudiera ser un elemento que contribuye justamente al descontrol que se exhibe en muchas de las escuelas, porque en otros espacios sí que el maestro, sí que la dirección del centro tiene control y maneja los sistemas los reglamentos internos de los centros educativos, inclusive violentan el derecho que tienen los estudiantes, pero no pasa nada. Entonces creo que sí es un elemento preocupante para los directivos, para los maestros, el que no haya ese respeto, pues, si se quiere, ese control, esa ascendencia que tenía, sobre todo para corregir inconductas que dañan los espacios. Porque no se trata de que el maestro tenga licencia para violentar la vida del estudiante. No se trata de eso. Es un consenso en base a una norma que nos permita a nosotros exigir el cumplimiento, porque es lo que más conviene a un espacio escolar. Creo que eso es un factor importante que deberíamos tomar en cuenta. Hemos visto ya cuáles han sido las situaciones, por ejemplo, las redes sociales han traído, y eso me preocupa también, el cómo hay escenarios que son planificados desde algunos hechos que son aislados de estudiantes para que un maestro se agreda. Es decir,
son cuestiones que preocupan, que deben preocuparnos a nosotros los que somos maestros, que se estén dando esto y que ese morbo por publicar situaciones como esa se estén dando tanta cobertura, tanta cabida, y que pudieran estar incentivando la emisión de esa conducta en otros grupos. Mi recomendación es que, por favor, blindemos los espacios escolares, porque en un país donde su educación no está siendo blindada para fortalecerla como mecanismo que pudiera salvarnos de la debacle social, bueno, es una cuestión que nosotros tenemos que repensar. La escuela y la educación hay que blindarlo. Es el espacio de esperanza que tenemos nosotros para mejorar como profesionales y como seres humanos. Se plantea también, bienvenido, el hecho de que en el proceso de formación docente se hayan excluido, vamos a decirlo así, el dotar al magisterio de las herramientas que nos permitan entender los contextos en que nos estamos desenvolviendo, entender esta realidad que vive la familia, que vive la sociedad, que vive la comunidad en sentido general, y entender los impactos que están teniendo todos estos acontecimientos en el mundo escolar. Por tanto, se entiende que el magisterio no tiene todas las herramientas para poder abordar de manera adecuada el tema de la violencia escolar. Félix, cuando tú hablas del contexto, fíjese que yo tengo como principio, como norma, que todas las acciones de planificación en el centro que dirijo, Instituto Tecnológico Fabio Amable Moto, tienen que partir del estudio del contexto. El contexto es la madre de la práctica educativa, es lo que le da sentido a la práctica educativa. Si nosotros desconocemos la realidad del contexto, lo que proponemos es un ejercicio mero, holístico, y muy sesgado de concebir la educación. La educación es la transformación integral del individuo, por lo que el contexto te da el escenario, las variables para diseñar las estrategias y las políticas para que los estudiantes la puedan poner en ejecución en una acción puntual dentro del proceso que se genera en las escuelas. De manera que es así. Y cuando evaluaba a principio del programa el diseño curricular y las propuestas operativas alternativas que tiene, me satisface el hecho de que hay una propuesta educativa que se toma como punto de partida para la planeación educativa, y son los proyectos participativos de aula. Los proyectos participativos de aula generan un primer momento que es justamente el estudio del contexto, en la que usted, en un diálogo, en una socialización amplia con los estudiantes, va revisando las diferentes variables que inciden en la sociedad. Y desde ahí entonces se extrae el problema que se va a trabajar y se genera entonces la socialización con los docentes para alinearlo a las propuestas del diseño curricular. Finalmente, bienvenido, recomendaciones puntuales que pueda usted darle a los maestros, las maestras, a los directores y directoras que en este momento muchos están compartiendo con nosotros en este programa. Sí, fíjese, yo quiero hacer dos recomendaciones puntuales. La primera, con el tema de la violencia escolar. Me permito proponer el que el ministerio organice un diálogo multidisciplinar que reúna a conocedores de las ciencias jurídicas, a neurólogos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, para que en base a la problemática haya una conclusión y desde ahí se propongan acciones que generen políticas para ser trabajadas en la escuela. Es decir, eso es una posibilidad que tiene el ministerio. Reunir la gente que conoce del funcionamiento del cerebro. Reunir en un espacio de diálogo a estos entendidos
para nosotros poder presentar opciones de soluciones puntuales. En términos de lo que son las preocupaciones de los directivos, del propio sistema, fíjese, hay que entender que el docente es la fuente primaria en donde debemos nosotros cimentar, observar todas las líneas de apoyo a los fines de nosotros poder transformar los resultados en el sistema educativo. Por lo tanto, la línea que tiene que ver con la capacitación y el fortalecimiento de las capacidades docentes debe priorizarse dentro del sistema educativo dominicano. Bueno, agradecer al profesor Bienvenido Mercedes que haya venido a compartir un tema de tanto interés con los profesores y profesoras que todos los domingos comparten con nosotros en el programa Orientación Magisterial. El próximo día estaremos en una nueva versión del programa oficial de la Asociación Dominicana de Profesores. Muy buenas tardes.